El viernes pasado, el Congreso de la Nación, concretamente el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, presentó parte del proyecto de actualización, proyecto oficial, ¿no?, para eximir a quienes ganan menos de 150.000 pesos del impuesto a las ganancias. Sí. Es un proyecto que, según como lo presentó Massa, está elaborado por cuadros técnicos de la FIP y te diría que hasta, no sé, hasta científico del CONICET, un poco más, según lo presentó, pero en realidad es una mera actualización, chicos. Vamos a ser bastante sinceros. Por un índice que es el índice RIPTE, que es el índice de cálculo de promedios del incremento salarial. Un índice muy criticado, sobre todo en contexto inflacionario. Algunos dicen, che, ¿por qué no calculamos por IPC? ¿Por qué no calculamos por inflación? Que es el cálculo, o por lo menos con una fórmula que tenga una contemplación importante del concepto de inflación. ¿Por qué? Y sencillamente lo mismo que hablamos con los monotributistas. A los monotributistas lo pasaron para el cuarto, los monotributistas directamente, no actualizaron ninguna de las fórmulas y de los topes de las categorías. Entonces va a haber muchos monotributistas de categorías altas que saltan del régimen simplificado, que es el régimen del monotributo, a ser responsables inscriptos, donde la carga impositiva es el doble, mínimamente el doble de lo que tienen en las últimas categorías, y que a lo mejor facturaron un poquitito más en número, pero en su actividad han ido para atrás. ¿Por qué? Porque ha habido inflación. Y porque si contemplás la inflación promedio del 40-45% del año pasado, de onda, porque si te vas a la inflación alimentos y a la inflación básica de cualquier familia, el promedio se te va para arriba, pero una inflación promedio del 40-45%, los insumos que han crecido, la facturación en números obviamente que va a ser mayor, lo cual no significa que hayan ganado más, todo lo contrario. Muy probablemente, como la gran mayoría de los argentinos, en muchos casos y en la gran mayoría de los rubros, no en todos, han ganado menos. Sin embargo, el Estado les cobra más, o los pasa de un régimen simplificado a un régimen en el cual van a tener que empezar a pagar ganancias, entre otras cuestiones, y probablemente tengan un costo aún mayor, bueno, a los monotributistas lo pasaron para el cuarto. A los trabajadores en relación de dependencia, aquellas personas que estaban alcanzadas por el impuesto a las ganancias, el 63,4% de todos estos trabajadores va a dejar de pagar el impuesto a las ganancias según los números de hoy. Bien. Es un muy buen número, es decir, 40.000 millones. Del universo total. ¿Cómo 40.000 millones? 40.000 millones de pesos deja de recaudar el Estado por ese 63% que mencionabas que queda fuera de pagar el impuesto. Bueno, habría que hacer el cálculo, pero estamos hablando de, más allá de lo que deja de recaudar el Estado, me parece que es un poco menos igual el todo. No, 40.000 millones deja de recaudar, pero ¿sabes qué? Debería recaudar 400.000 por el impuesto único a la riqueza. Ahí va. Más allá de esta cuestión, estamos hablando de 150.000 pesos como mínimo no imponible. Es decir, aquellas personas que, y atención con esto, estamos hablando de una remuneración mensual bruta. ¿Sí? Un bruto, no un neto. Aquellas personas... Paola Neto. Sí. Paola Neto. Con Paola que está de vacaciones. Estuviste muy bien. Ya está bailando mucho Neto, ¿eh? ¿Cómo está bailando? Sí. No sé si la está así. El 63,4% de los contribuyentes que hoy, con el mínimo no imponible vigente, estaba pagando impuestos a las ganancias, lo va a dejar de pagar. ¿Esto es bueno? Sí, claro, por supuesto. Para el 63% es bueno. Alcanza jubilados también, además. Claro, sí. Lo cual, también, sin lugar a dudas, imagínate que un jubilado que hoy está ganando, está cobrando o tiene por lo menos una remuneración neta de 100.000 pesos, que no es multimillonario, está pagando un montón. Tiene que darse vuelta para que el Estado te cobre el impuesto a las ganancias. Más allá, insisto, de todo. Algunos abogados y abogadas les fue bien con eso, pero bueno. ¿Cómo? Y con los juicios. Se lamentaban cuando le contaban. Al cálculo de jubilaciones ni te cuento. Sí. Estamos hablando de 1.267.000 trabajadores en total y jubilados que van a dejar de pagar impuestos a las ganancias. Esto según el comunicado de prensa oficial del Estado Nacional, según los cálculos de la Administración Federal de Impuestos, también conocida como AFIP. El nuevo piso va a ser de 150.000 pesos, esto lo tiene que aprobar el Congreso. Es una actualización del índice. Insisto con esto,
no hay una reformulación de fondo que impida que en un año estemos en el mismo quilombo, que seguimos en el mismo quilombo, que tiene que ver directamente con la inflación. Es decir, aquellas personas que en marzo estén ganando 150.000 pesos, 149.000 van a zafar del impuesto de las ganancias. Pero aquellas personas que en diciembre estén ganando en vez de 149, 150.000, van a pagar ganancias. Si vos dentro de la fórmula anual pones la inflación que probablemente tengamos, según las consultoras privadas, de 10 puntos por encima de lo que calcula el gobierno, va a quedar ya en un año bastante desactualizada ese número y esa fórmula. Y probablemente progresivamente, después de paritarias, después de algunos acuerdos con cámaras y con gremios de trabajadores privados, algunos nuevos convenios y algunos incrementos, durante el año también, hoy ese 63% de contribuyentes de impuestos a las ganancias que va a perder el Estado Nacional, se vaya recuperando de a puchitos durante el año. Probablemente ese porcentaje disminuya. ¿Por qué? Porque con los incrementos va a haber gente que va a empezar a superar este también nuevo piso del mínimo no imponible, algo que pasaría de todas formas, digamos, aunque no se actualice. Lo cierto y lo puntual es que la actualización sirve, por supuesto, para el día de hoy, que probablemente genere un importante alivio para algunos sectores que están ahí hoy pagando ganancias con 90 y pico de mil pesos y que va a pasar a 150, siempre hablando de la remuneración mensual bruta. No significa que haya un trabajo de fondo como sí lo ha presentado Sergio Massa y el Gobierno Nacional entre cuadros técnicos. Chicos, no hicieron más que actualizar según el índice RIPTE. Sería muy interesante que se empiece a trabajar en algo que, a ver, también es histórico. Es como el cuento de la buena pipa. Digamos, de Macri prometiendo en mi gestión ningún trabajador va a pagar impuestos a las ganancias. Una gran estafa como la de Macri diciendo eso, porque además pagaron mucho más de los que antes pagaban. ¿Por qué? ¿Qué hacían? No actualizaban este mínimo. Entonces cada vez iban pagando más, cada vez iban pagando más. El impuesto a la ganancia viene siendo probablemente el cuento de la buena pipa de la política argentina de los últimos mínimamente 20 años. Este es el impuesto a las ganancias al asalariado privado, como mencionabas. Y jubilado. Exacto. Que ver hasta dónde juegan bocha a fondo aplicando impuestos a las ganancias a los CEOs y a las grandes empresas, ¿no? Porque ahí se escapa bastante la tortuga, ¿no? Los CEOs no pagan ganancias en algunas empresas y los empleados jerarquizados de esas empresas terminan pagando un montón de guita impuestos a las ganancias. Bueno, los jueces no pagan ganancias. Los jueces porque ellos viven allá con el tren de satélite, ¿viste? Sí. Ahí viajan. No, que el Estado se chupa el dedo cuando los CEOs no les da los números para aplicar el impuesto a las ganancias y los empleados jerarquizados sí. Es raro que suceda eso, ¿no? Sucede porque hay todo un andamiaje creado en Argentina que te permite cobrar dividendos en países extranjeros sin tener que pasar por el país.